Publicite en la radio 3755-525819. Bueno, respecto a la audiencia pública por el transporte urbano de pasajeros y la actualización del boleto, nos escribió Elena Rodríguez de ATE. Buen día, una vez más decepcionada de la parodia de la audiencia pública por el aumento del pasaje. Empresa y representante de la municipalidad parecen parte de una misma empresa, donde los derechos de los usuarios se quedan en escalones inferiores. A esto le sumamos que no se les puede formular preguntas a los concejales, que son en definitiva los que van a tomar la decisión. Tampoco se transparenta monto y solo se habla de que no le cierra la fórmula polinómica a la empresa, a pesar de los subsidios y la ayuda en combustible, que es bastante, que le otorga la municipalidad. La fórmula no le está cerrando a nadie, ni a aquel que tiene trabajo estable. La frase "me sobra mes al final del sueldo", la frase "me sobra mes al final del sueldo", muy representativa, ¿no? Me sobra mes al final del sueldo. ¿Se va extendiendo el mes o el sueldo se va acotando? Parece ser más esto último la realidad. Lo cierto es que no se llega a fin de mes, de lo que dice Elena. La que, bueno, es la realidad. La expresión del representante de los pequeños comerciantes también lo expresó en Oberá va a desaparecer si seguimos ajustando. Tampoco se tiraron montos, como si los mismos hubiesen sido hablados fuera de ese espacio. Indiferencia a aquellos que tal vez no lo usen como transporte diario. Indiferencia por el otro es el mal de estos tiempos. Lo que escribe Elena Rodríguez como síntesis de esa que califica decepcionada parodia de la audiencia pública por el aumento del pasaje. Vamos a escuchar lo que decía precisamente el representante de la municipalidad, después de que hoy escucháramos a Facundo Eduardo Zárate cuando hablaba en primera instancia en nombre de la empresa. Después también allí estaban Héctor Alejandro Díaz, Carlos María Ayudé, Guillermo Horacio Leumann, todos de la misma empresa, y los mismos Zárate, Díaz, Ayudé y Leumann por la otra empresa, Next Sendero Guaraní por un lado y Tipoca S.A. Guacurarí por el otro. En la formalidad, dos empresas; en la práctica, claramente visible allí con los mismos expositores de una y de otra, la misma. Después de ellos habló Jorge Fabián Pizzuti, de la municipalidad de Oberá. Así que vamos a escuchar lo que decía Pizzuti al respecto, también tratando de entender lo que recién leíamos de Elena Rodríguez. Nos encontramos hoy aquí reunidos para abordar el tema de vital importancia para el funcionamiento cotidiano de nuestra ciudad: la actualización de la tarifa comercial del servicio de transporte público de pasajeros. Como es de conocimiento público, la dinámica económica a nivel nacional presenta variaciones constantes que impactan directamente sobre la estructura de los costos del servicio esencial. Nuestro deber desde el Departamento de Movilidad Urbana es garantizar que el servicio de transporte se mantenga continuo y eficiente para todos los ciudadanos de la ciudad. Este análisis no es discrecional, sino una obligación impuesta por nuestras normativas locales. Damos cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza 3045, artículo 29 del 4 de marzo del 2022, la cual exige la evaluación de la tarifa cada 4 meses o ante un incremento de costos significativos. Para esta evaluación hemos realizado un exhaustivo diagnóstico técnico basado en los métodos de cálculos polinómicos estandarizados en todo el país. Los indicadores que observamos prioritariamente son aquellos que influyen en el costo final del boleto
el salario del personal, que ha aumentado aproximadamente un 27% en lo que va del año, el precio del combustible, que ha aumentado más de un 40% en lo que va del año, y el valor de las unidades, que ha aumentado más de un 38% en lo que va del año. En este espíritu de transparencia y de un debate productivo, hemos puesto a disposición de este cuerpo deliberativo y de todos ustedes la información completa. Creemos firmemente que esta mesa de diálogo es el espacio idóneo para que, contando todos con la misma información y los mismos conceptos, podamos alcanzar una decisión informada que equilibre la sostenibilidad de la prestación y el beneficio para nuestros usuarios. Hemos escuchado a los depositores de las prestatarias y ahora en este espacio reiteramos y exponemos todas las herramientas e ítems considerados para el análisis del cálculo tarifario. Como todos ya conocen, el país atraviesa una situación económica muy adversa, con aumentos diarios, semanales y mensuales. El transporte público no es ajeno a estos aumentos. Cabe recordar que el último incremento de la tarifa se dio hace más de 10 meses. Por todo esto, analizamos y explicamos todos los costos que demanda la prestataria prestar el servicio. Los costos variables que representan al combustible, lubricante, neumáticos, engrase, lavado y reparación del material rodante. En este sentido, en este ítem se encuentra un componente que contempla la depreciación del material rodante. Esto es la recomposición financiera por el desgaste de los ómnibus, que es desde su inicio de su utilización hasta el periodo de su amortización, que para el análisis propuesto en la polinómica se da a los 10 años de uso. Los costos fijos directos son los seguros y el control técnico del material rodante, que son componentes en los que no se puede intervenir. Otro componente son los costos del personal de conducción. Este ítem es muy sensible y está atado a las leyes laborales y convenios colectivos de trabajo en los que el Ejecutivo no tiene injerencia. Y por lo tanto es un componente que se debe ajustar a las leyes nacionales y convenios vigentes. Los costos fijos indirectos, como el ítem anterior, son los componentes del personal de tráfico, mantenimiento y administración. Se deben mantener según las legislaciones correspondientes. Así también el índice de pasajeros por kilómetro es el parámetro que nos indica cuánta gente viaja por kilómetro que el vehículo recorre y que hoy en día ha registrado una importante disminución, motivo de la situación socioeconómica, la baja de la actividad económica y la utilización de plataformas digitales de transporte privado de pasajeros. Una vez obtenidos todos los datos para el análisis, resulta la tarifa operativa media resultante. La tarifa operativa media resultante es el ingreso promedio por una unidad de servicio que una empresa de transporte necesita recibir para cubrir los costos operativos totales, después de considerar cualquier ayuda financiera externa. En estos términos sencillos, es el costo real por pasajero kilómetro que debe ser cubierto por la tarifa y o subsidios. Este valor es fundamental para las autoridades y la empresa, para determinar la tarifa si no hubiera subsidios y evaluar la tarifa actual y subsidios si es suficiente para mantener la sostenibilidad económica del servicio. Queremos destacar la contundente inversión que el municipio está realizando para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Estamos destinando importantes recursos a un amplio plan de modernización de la infraestructura, lo cual influye una fuerte inversión en la conectividad. Estamos realizando un despliegue sin precedentes para garantizar la conectividad a lo largo y a lo ancho de toda la ciudad, cerrando la brecha digital y facilitando el acceso a la información y servicios. Una mejora integral de refugios. La inversión se extiende en la renovación y la construcción de refugios de transporte, garantizando espacios más seguros, cómodos y modernos para la espera. Un transporte gratuito sostenido. Además de estas inversiones de infraestructura, el municipio continúa asegurando el transporte público para todos nuestros adultos mayores, reafirmando nuestro compromiso con la inclusión y el bienestar social.
En resumen, estas son acciones concretas que demuestran el firme compromiso de esta gestión con el desarrollo y la modernización de la ciudad. Por otra parte, es imprescindible agradecer y reconocer el labor excepcional de todo el equipo, cuya dedicación ha sido el motor de nuestros logros. Queremos destacar el compromiso de la comunidad, las comisiones vecinales y el personal responsable del mantenimiento de los refugios, limpieza, pintura, instalaciones de nuevas estructuras, ordenamiento de detenciones, señalética, arreglo de calles y poda de árboles. Gracias a este esfuerzo coordinado y constante, hemos logrado establecer un sólido equilibrio en el sistema de transporte. Este balance se traduce directamente en la calidad del servicio, que ha operado sin ninguna medida de fuerza mayor a lo largo de todo el año 2025. Porque una ciudad se hace entre todos cuando todos los actores que componen una ciudad se comprometen, cada uno cumpliendo sus roles desde sus espacios. Para finalizar, quiero destacar la importancia de este espacio participativo en el que escucharemos las opiniones y los aportes de los diferentes actores involucrados. Analizaremos las informaciones provistas por cada uno a fin de evaluar todos los elementos para la definición de la tarifa, pero también para tomar nota de las oportunidades de mejora en nuestra ciudad. Desde ya, mis agradecimientos a todos. Lo último que decía seguramente es lo que el usuario demanda, la mejora de los servicios, aunque en relación a eso que decía Elena Rodríguez recién en el mensaje que compartíamos, evidentemente el desinterés de los vecinos alrededor de estas audiencias públicas es muy ostensible. Después del defensor del pueblo Carlos Alberto Bernard, que utilizó sus 10 minutos como tal, solamente 2 vecinos inscriptos, ¿no? Un reconocido comerciante, Juan Enrique Morquio, y Miguel Ángel Morales, histórico participante de esta audiencia, miembro de la comisión vecinal de Sistenvik, fueron los 2 únicos que se expresaron, y habla, bueno, de esa decepción que por allí ya hay respecto a las audiencias por parte de los usuarios vecinos en la opinión que enviaba la dirigente sindical Elena Rodríguez. Vamos a escuchar algo de lo que decía Bernard, el defensor del pueblo, que de alguna manera es la expresión de la ciudadanía, de los usuarios también, más allá de las 2 únicas que se expresaron directamente. Nuevamente reunidos en este recinto, que debería ser la caja de resonancia de las inquietudes, necesidades, temores y propuestas de la ciudadanía, de nuestros habitantes y sus representantes. Nuevamente con una concurrencia escasa, reflejo del escepticismo sobre los resultados y los efectos que tendrá en los usuarios del transporte urbano de pasajeros lo que así se proponga y posteriormente se decida. La incertidumbre es cada vez mayor. ¿Qué va a pasar? Después de 3 años de puesta en vigencia de un nuevo sistema de transporte que en teoría iba a optimizar el transporte, no se ha podido concretar. Seguimos con un proyecto en pañales. Sí, es cierto que en distintos sectores se han mejorado los refugios, al igual que la red vial, la cual ha cambiado muchísimo. También se ha reordenado el tránsito, especialmente en la zona céntrica. Sin embargo, se han realizado recortes de líneas, suspensión de frecuencias y comienzan a circular asiduamente, pero de manera rotativa en distintas líneas, vehículos que no están en buenas condiciones. Han surgido nuevos factores que inciden en las ecuaciones proyectadas.
la quita de subsidios, especialmente en el orden nacional, que en parte fueron reemplazados por compensaciones municipales. Y voy a nombrar una aquí a la que de alguna manera por fin se ha hecho alguna pequeña alusión por parte de la empresa y me refiero a los 20.000 litros de combustible que se otorgan mensualmente. Estamos hablando, voy a redondear un poquitito para arriba, de 480 millones de pesos anuales. Es una cifra que hay que tener muy en cuenta. No pido que se la reduzca, pido que se la tenga en cuenta en el momento en que se va a tomar algún tipo de decisión con respecto a los números que es un poquito extraño, no se han dado a conocer, no sé cuánto pretende la empresa. Sinceramente no lo he escuchado decir. Por otra parte, tenemos que agregar a este tipo también lo que subsidia la misma municipalidad, que son los adultos mayores, lo cual incrementa un poquito el flujo o aumenta el índice de pasajeros por kilómetro. Y no podemos olvidar el boleto estudiantil gratuito, que es un componente importante. Es gratuito, sí, para el estudiante, gracias a Dios, pero también es muy importante nombrar porque es una parte de los subsidios que recibe no solamente esta empresa, sino en todo Misiones, pero que tiene un componente porcentual, a mi juicio, muy importante. Otros factores que inciden es va a ser mejor así. Otro de los factores que inciden y de manera muy significativa es el tema de la irrupción de las distintas aplicaciones. Hay muchísima gente que se ha volcado a utilizar este tipo de transporte dado su bajo costo. Y ni hablar de aquellas personas que han decidido, y son muchos, e inciden en los números finales, aquellas personas que han dejado de lado, se han endeudado para comprarse una motito, una moto chiquita con la cual van y vienen, y con eso logran un poquito mayor economía. También como saldo en favor de las empresas, o de la empresa o del transporte urbano de colectivos, el CEMO logró sumar a algunas personas a los colectivos. ¿Por qué? Porque hay gente que se vio obligada a dejar su auto en la casa y utiliza los transportes de colectivo urbano. En breve va a finalizar la temporada escolar y ahí se viene una notoria disminución en el flujo de pasajeros. Obviamente eso implica un índice de pasajeros por kilómetro a la baja. En fin, el transporte urbano de pasajeros tiene una complicada situación. Cualquier aumento significativo de la tarifa redundará en un círculo vicioso que resta ocupación, y esto apareja mayores costos que quienes ocupan el servicio ya no pueden soportar. Repito, se potencia un círculo vicioso en detrimento de todos. Me veo en la obligación de reiterar la sugerencia de que con la voluntad política necesaria y la concurrencia de todos los actores, incluyendo los usuarios, se revea
A la luz de la experiencia adquirida en estos 3 años, todo lo hasta aquí realizado, adaptando el sistema a la actualidad. Y es muy importante que esa actualización permita una real competencia, evitando el monopolio o cualquier disfraz con el que se presente. Es complicada la situación. Es muy difícil establecer un equilibrio para esto. Pero tenemos que pensar en nuestro pueblo y en el caso de que una empresa no esté en condiciones de continuar, ver la posibilidad de qué otra solución puede llegar a haber. Estoy seguro que en nuestra zona hay gente capaz de diseñar un sistema distinto que no sea igual al que se había proyectado en un primer momento, y que respete la particular situación de Oberá en cuanto a su topografía, en cuanto a su distribución. Tal vez lo que se diseñó anteriormente se hizo con muchísima buena voluntad, había gente convencida y gente de muy buena voluntad, me consta. Bueno, los 3 años de vigencia de me han dicho que ahí hay algún error. Esto no se sostiene tal como fue diseñado. Y como no se sostiene, la municipalidad incumple en algunas cuestiones. A su vez, eso, lo mismo ocurre con la empresa prestataria. Y estamos en un tire y afloje donde nunca llegamos a una solución real y que pueda ser perdurable en el tiempo. Señor Bernal, necesitamos de la buena voluntad, la disposición de todas las partes involucradas. Gracias. Allí estaba el defensor del pueblo entonces en la audiencia pública realizada esta mañana. Nos van a quedar 2 testimonios de vecinos y la expectativa de lo que se resuelva finalmente, ¿no? Ya no nos queda más tiempo al respecto. Como siempre le prestamos debida atención a estos espacios de debate abierto, más allá de ciertas limitaciones y decepciones que hay al respecto, que bueno, muchas veces tienen que ver también con el resultado final, en el que después se tienen en cuenta los análisis de costos para que el servicio pueda ser prestado. De lo que nos va a quedar pendiente para cerrar mañana en otra jornada de Cuentas Claras. Cuentas Claras, un seguimiento profundo cada día de la actualidad. Publicite en la radio 3755-525819. Milanesas. Sabores. Chubut 31. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Asesórate con Jorge Cus. Teléfono 3755-525819. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755 564816. En Facebook, Cus Fotografías.